Vamos a ver qué es lo que nos piden en el caso 2, ¿no? Nosotros vamos a tener que un campo también de tres variables, es decir, vamos a tener f que va a ir de R3 a R3, que va a ser de la siguiente forma, ¿no? En función de x y z. Acá vamos a tener una constante, k, ¿no? Y fíjense qué es lo que nos piden. Tenemos que encontrar k tal que f sea irrotacional. Esto en primer lugar, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir que un campo sea irrotacional? Bueno, como su nombre lo indica, que un campo sea irrotacional implica, digamos, que si nosotros calculáramos a una operación sobre el campo para ver en qué sentido rotan los vectores o alrededor de dónde rotan los vectores del campo, vemos que no hay tal punto, ¿sí? Entonces, en este caso, eso se comprueba a través del rotor, ¿sí?, del campo. Entonces, en este caso, ¿sí?, F es irrotacional. ¿Cuál es el rotor, no? En este caso, el rotor se define, rotor de un campo, F, se define como el vector nabla en producto vectorial con el campo, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que hay que hacer. La idea acá es que para que este rotor nos tiene que dar el vector nulo, ¿sí?, que son las tres componentes en cero. Entonces, vamos a calcular esta operación y despejar cuál es el K correspondiente, ¿no? Entonces, el rotor por F, el rotor de F, va a quedar, ¿no? Acá ponemos los versores y JK, las derivadas parciales del nabla, ¿no?, y después los componentes, ¿no? Y por Z más K por XY, luego tenemos XZ más 3X al cuadrado y luego tenemos XY. Y vamos a tener las tres componentes, ¿no?, que vamos a forzarlas a que sean 0, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener acá son tres ecuaciones distintas. Fíjense, la primera derivada vamos a hacer, en este caso, para el producto, vamos a tener, ¿no?, en y vamos a tener derivada parcial respecto de y, que nos va a quedar como x, menos la derivada parcial de z, en este caso nos queda x, perfecto. Vamos con el siguiente, ¿no? En este caso, esto lo que nos va a dar es derivada parcial respecto de x, que nos queda y, menos la derivada parcial de z, que en este caso nos va a quedar como y en este caso más, ¿sí?, k por x, no, perdón, acá más 0, más nada, y acá tenemos menos. Fíjense que acá se vuelve a corroborar la idea, así que no hay problema. Y volvemos a el último que nos queda, la derivada respecto de x, que nos va a quedar z, ¿sí?, menos la derivada parcial respecto de y, que en este caso nos va a quedar esta parte, que nos va a quedar z, ¿sí?, y acá esta derivada parcial, que nos va a quedar más k por x, si no estamos equivocados, ¿no? Acá le agregamos el 6x, que es la derivada parcial de x de acá, que no habíamos tenido en cuenta, ¿ok? Entonces, esto, fíjense, esto da 0, perfecto, esto da 0. ¿Qué pasa con la última de igualdad, no? Entonces nos va a quedar 6x menos k por x es igual a 0. Sacando factor común x, lo que encontramos es que nos va a quedar que k tiene que ser 6, ¿ok? Fíjese otra cosa, ¿no? Otro detalle importante. F, ¿cuál es el dominio de F? Bueno, F está hecho en base a funciones polinómicas, entonces no hay razón para pensar que haya puntos discontinuos en todo R3, por ende el dominio de nuestro campo vectorial F va a ser todo R3. Ustedes saben, todo R3 es un conjunto abierto y simplemente conexo. Entonces, una forma también de probar si un campo es irrotacional es ver si el campo, en este sentido, es conservativo. De ser conservativo, podemos probar también lo que sostuvimos en el punto anterior. Entonces, vamos a pensar, nuestra f, ¿sí?, está hecha de tres funciones. Esta es la que ustedes ven en teoría, ¿ok?, en este caso. Entonces va a ser p, q y r. Ambas, las tres son funciones escalares en función de tres variables de x y z, que son efectivamente las componentes de cada caso, ¿no? O sea, esto sería p, esto sería q y esto sería r, para que se entienda un poco la diferencia.
y en este caso ambas son del tipo de c al infinito, es decir, funciones infinitamente derivables, son funciones polinómicas, ¿sí? Así que no generan demasiado inconveniente en el momento de derivarlo, así que no hay problema. Y en este sentido vemos que f es de clase C1, ¿sí? También. Entonces hay varios motivos para pensar que la función, ¿sí?, la de un campo conservativo es campo conservativo. Entonces eso, digamos, refuerza lo que nosotros vimos en el punto anterior. ¿Qué es lo que pide el punto B en este caso? Fíjense, en este caso el punto B lo que nos va a pedir es mostrar la circulación de f, ¿sí? Es decir, estamos hablando de la integral a lo largo de una curva de f por diferencial s, s siendo la parametrización de la curva, ¿okay?, desde un punto A, que va a ser menos 3, 2, 0, hasta cualquier punto de la curva C, ¿sí? Vamos a llamarle B perteneciente a C, esto es nomenclatura propia, digamos, ¿no? Donde C en este caso es todo punto, un punto x y z perteneciente a R3 que satisfaga esta ecuación. Esto va a ser se va a definir esta curva como una intersección de dos superficies, a saber, de este plano, z más 3x igual a 54, y de esta curva, de esta superficie curva, perdón, x por y, que es igual a 8 novenos. Esto, digamos, tiene el aspecto de ser un hiperboloide, digamos, pero bueno, por lo menos tenemos que chequearlo, ¿no? Entonces, en este caso, la idea acá es que esta circulación va a quedar igual, va a quedar igual a menos 6 para el valor de k que encontramos en el punto anterior. Que eso sería un poco la idea. Entonces, fíjense, vamos a ver de la teoría. La circulación de una fuerza a través de una curva es el trabajo que hace la fuerza. Entonces, nosotros siempre lo definimos a través de esto. Es decir, bueno, tenemos un campo vectorial, ¿sí?, de un dominio, definido un dominio abierto, que es lo que sucede acá, ¿sí? La curva orientada que está contenida en ese dominio de la función, o sea, para no haber punto que tenga problemas para hacer esta cuenta, digamos, eso es traducción al castellano, y básicamente esa circulación se puede calcular como la integral de esa fuerza, ¿sí?, compuesta con una parametrización alfa de la curva por la derivada de esa parametrización. Eso es una forma, digamos, de definición. Pero hay casos especiales. Fíjense, lo que vamos a mostrar en el punto anterior es que el campo es conservativo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Fíjense, si nosotros tenemos que el campo conservativo, si se prueba una de estas tres cosas. Por ejemplo, que el campo es gradiente de una función, es el gradiente de otra función, perfecto, eso es lo que vamos a mostrar, y que no importa dónde empiece, digamos, importa solamente dónde empiece y termine en las curvas sobre las cuales nosotros calculamos la circulación, siempre y cuando, ¿sí?, el trabajo va a ser siempre el mismo, no importa la curva donde nosotros estemos, ¿sí? Y que justamente ese trabajo se puede pensar como, ¿sí?, ese trabajo se puede pensar como la diferencia de esa función evaluada en los dos puntos. Entonces el punto principal acá es que lo que nos debería importar sería uno de los puntos, yo inclinaría más por este lado. Uno de los puntos ya lo tenemos, que es el A, que está definido en la definición. Después tenemos que averiguar el otro punto, ¿sí?, que sería sacando la intersección de la curva, de la superficie que define la curva C, y luego ya la integral sabemos que es menos 6. Así que ese sería un poco el planteo. Entonces en este caso vamos a tener que la integral de f a lo largo de esta curva, esto lo que nos va a quedar va a ser f evaluada en el punto B, ¿sí?, menos f evaluada en el punto A. Fíjense que esto es dato, nosotros ya sabemos cuánto es. F en A lo podemos calcular porque ya tenemos la función f, es decir, o podemos calcularlo a través de, digamos, encontrando si no, digamos, la función original, y después B, que sería el punto a definir. Bien, vamos a buscar los puntos. Entonces, fíjense, ¿no? C, en este caso, vamos a tener este parte del plano, y luego tenemos esta otra sección. ¿Okay? Una forma para parametrizar la curva sería la siguiente. Podríamos, por ejemplo, ya que x es una variable común de los dos casos, despejar x de este lado, ¿sí?, o z en función de x, y acá lo mismo, y en función de x. Entonces esto nos va a quedar, ¿no?, como z es igual a menos 3x más 54, y es igual a 8 sobre 9x, ¿no? Entonces, en definitiva, x va a pasar a ser nuestro parámetro t,
por ejemplo. Y de acá vamos a tener c, va a estar parametrizada por alfa en función de t, que nos va a quedar x es x, así que esto va a quedar como t, y nos va a quedar como 8 sobre 9t, y luego z 54 menos 3t. Ahora la idea es tratar de ver cuál es el punto B que nosotros habíamos dicho, ¿no? en este sentido. Entonces, fíjense, por lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Digamos de esto de la función potencial, vamos a calcular cuál es la función potencial f, ¿sí? Entonces f, ¿sí? Gradiente de f, nos va a quedar nuestra función f mayúscula, es decir, que la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y y la derivada de f respecto de z van a quedar igual respectivamente a las componentes p, q y r del campo. Nosotros ya habíamos averiguado el valor de k, que en este caso nos iba a quedar 6, así que vamos a hacer estas cuentas igualando punto a punto cada componente y tratando de llegar a la función objetivo. Bien, de toda esta igualdad, fíjense, vamos a proceder primero por integrar respecto de x. Iguales, ya les digo, estos pueden empezar por lo que ustedes prefieran, así que no hay problema en este sentido, ¿sí? Entonces, f, ¿sí? Diferencial de f nos va a quedar como y por z más 6xy, todo esto por diferencial x, por ende, cuando integremos la integral, todo lo que no sea x va a ser como una constante y x es nuestra variable. Y f, ¿sí? Nos va a quedar como pero acá, al momento de sumar la constante, como y z son dos constantes, nosotros vamos a tratar una función, supongamos delta, en función de y z. Entonces, una vez que tenemos f, ¿no? Que f está en función de x y z, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, para obtener la derivada no vamos a volver, una vez que tomamos la siguiente, no vamos a volver a integrar respecto de y, sino que acá directamente igualamos esto con la derivada de f respecto de y, vamos a derivar esto, y lo importante acá es obtener la derivada parcial de esta, entre comillas, constante respecto de y, ¿no? Para ir encontrando cuál es cuál. Entonces fíjense, esto nos va a quedar derivada respecto de y, esto nos va a quedar xz más 6x más la derivada parcial de y de esta función, que esto nos va a quedar como xz más 3x al cuadrado. Fíjense que acá, restando los términos de ambos lados, ¿no? Perdón, acá. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? La derivada parcial de y va a ser 0. Entonces esto sería lo mismo que la derivada parcial de delta respecto de y, que nos va a quedar 0, por ende delta nos va a quedar como una constante. Pero esta constante, como z, de las variables que nosotros calculamos, z, es justamente la variable que no consideramos, esto va a ser una función beta de z. Es decir, z se comporta como una constante en este caso. Recuerden que esta solamente es una función de iz, entonces no la ponemos respecto de x porque justamente ya en el cálculo anterior lo habíamos descartado, entonces nada, directamente queda de esta forma. Entonces cuando volvemos a la versión más actualizada de f, que nos queda de x y z, esto nos va a quedar como i xz más 3x al cuadrado por y más la constante b de z. Y acá repetimos el procedimiento, ¿no? Volvemos a derivar f respecto de z, esto nos queda como xy, y acá hacemos lo mismo, ¿no? Derivada acá nos va a quedar como xy más 3 por x al cuadrado por y, la derivada de esto es 0, perdón, y después acá esta derivada que hoy queda b en z. Fíjense que acá lo que vemos es que se cancelan ambos lados, con lo cual b en z nos va a quedar 0, por ende b va a quedar como una constante que es un número real directamente. Si acá la cátedra generalmente le pone k, que puede ser, ya les digo, no es el mismo k igual a 6 del principio, ¿no? Pero para que se entienda un poco la idea, puede ser un número real. Por ende, la función completa queda de la siguiente forma. Entonces viene acá, así queda la función. Entonces, nosotros habíamos hablado de que b era cualquier punto de la curva c. Entonces, en este caso b, según la parametrización que nosotros hemos puesto, era t 8 sobre 9t y luego tenemos 54 menos 3t, ¿no? Ahora, fíjense, una de las cosas era que x era mayor a 0 en una de las condiciones. Eso obliga a que t también sea mayor que 0 porque justamente t es igual a x, ¿no? En cada caso. Entonces, ¿cómo sería la curva? Recuerden ustedes.
la integral de f con diferencial s nos va a quedar como f evaluado en b menos f evaluado en a, siendo que recuerden que a era el punto que nos daban como dato, que es el menos 3, 2, 0. ¿Sí? Entonces en este caso esto lo que nos va a quedar va a ser f de b, componemos f con b, en cada caso acá arriba. ¿Sí? O sea, acá vamos a tener directamente f de t, 8 sobre 9 de t, y acá tenemos 54 menos 3t, y luego tenemos f de a que va a ser f de menos 3, 2, 0. ¿Okay? Recuerden que el resultado de esto, ¿sí?, ya nos da el enunciado que es menos 6, entonces lo más probable es que esto quede como una función de t que haya que despejar, ¿sí?, básicamente. Entonces, nada, fíjense, cuando hacemos la imagen acá, ¿sí?, este f que vemos acá, esta imagen nos va a dar 54, y todo esto yo voy a resumir la cuenta para hacerlo un poco más rápido. Nos va a quedar 48 menos 8 tercios de t más 8 tercios de t, ¿sí?, menos 54. ¿Okay? Fíjense que acá esto con esto se cancela y efectivamente 48 menos 54 nos queda menos 6. Por ende, en ese caso, ¿qué quiere decir? Que no importa el punto t, como t es una variable que desapareció de la cuenta, no importa el punto t sobre el cual hagamos la integral siempre va a dar lo mismo. Entonces, en este caso, corroboramos que la integral de f a lo largo de la circulación de f como trabajo a lo largo de esta curva para estos dos puntos nos va a quedar como menos 6. Bien, en el ejercicio 3